México, al proclamar su independencia de la corona española, a diferencia de las demás naciones latinas, México eligió ser una monarquía, y es así que en 1821, después de la Guerra de Independencia, nace el primer imperio mexicano de 1821 a 1823, que fue, junto con Brasil, las dos únicas naciones monárquicas en Latinoamérica. Este imperio llegó a abarcar más de 4.900.000 kilómetros cuadrados. Este imperio tenía un gran potencial para ser una potencia, pero ¿por qué fracasó? En este video veremos sobre la historia del primer imperio mexicano, sobre las causas que llevaban al imperio y por qué cayó. Como todo suceso tenemos que ver un poco los antecedentes. México en esa época era el virreinato de la Nueva España, que llegó a ser uno de los virreinatos más importantes en el continente, si no el más importante, ya que también administraba los territorios de ultramar, como Cuba, Filipinas o Puerto Rico. A principios del siglo XIX ya se empezaban a surgir movimientos independentistas por todo el territorio, y fue en 1810 que tras el Grito de Dolores, el 16 de septiembre, que daba inicio a la Guerra de Independencia de México, que duraría hasta 11 años, ya que varios de los líderes insurgentes fueron fusilados, por lo que el movimiento de independencia tardó. Ya para 1820 solo habían unos cuantos insurgentes, como Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero. Aquí destaca un caudillo militar al servicio del rey. Este era Agustín de Iturbide, que al principio estaba del bando realista, donde combatió a los insurgentes, pero al final Iturbide decide pasarse al bando de los insurgentes, ya que este estaba en contra de la Constitución de Cádiz, que puso España de nuevo, tras lo que Iturbide se alió con la causa independentista. Ya en 1821, Agustín de Iturbide, ahora soldado insurgente, proclama el Plan de Iguala el 24 de febrero de ese año, que consiste en 4 principios: establecer la independencia de México, de mantener la monarquía española de Fernando VII o de un miembro de la corona, de establecer la religión católica como única y de establecer una unión de todas las clases sociales en el territorio. Además también formó el ejército trigarante que surge tras la unión entre Iturbide y Vicente Guerrero, después del abrazo de Acatempan el 10 de febrero de ese año, tras lo que ahora inicia la campaña para tomar la Ciudad de México y sella la victoria en la batalla de Azcapotzalco el 19 de agosto, donde derrotan al ejército español, y fue el 27 de septiembre de 1821 que Agustín de Iturbide, al mando de 16.000 soldados, entran triunfal a la Ciudad de México, consolidando la independencia de México, tras lo que el último virrey de la Nueva España, Juan Donoju, firma los tratados de Córdoba, que pretende el reconocimiento de México como un imperio independiente de la monarquía española, naciendo el Imperio Mexicano en 1821. Iturbide estuvo encargado de la regencia del imperio, en espera de un emperador, ya que se le ofrecía a Fernando VII el trono mexicano, pero él y ningún familiar suyo aceptaría el trono de México, por la razón de que España aún no reconocía la independencia de México, además de que España aún conservaba su última guarnición en el fuerte de San Juan de Ulúa, en Veracruz. Aquí ya empiezan los problemas, porque por un lado estaban los que apoyaban a Iturbide en que él fuera el emperador, y los republicanos, que en su mayoría estaban a favor de una república. Cabe mencionar que cuando se proclamó el Imperio Mexicano, solo abarcaban todos los territorios en excepción de la Capitanía de Yucatán y de la Capitanía de Guatemala, tras lo que se les invitó a unirse al imperio, a lo que la Capitanía de Yucatán aceptó, y el 6 de enero de 1822 se une la Capitanía de Guatemala, que abarcaban los actuales países de Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Belice, siendo en este momento en la que México alcanzó su máxima extensión territorial, que se extendía desde el estado de Oregón en los actuales Estados Unidos hasta Bocas de Toro en Costa Rica, donde México llegó a tener por un corto tiempo frontera con Colombia. El imperio contó con una extensión de más de 4.900.000 kilómetros, siendo en ese momento uno de los países más grandes del mundo. El imperio se dividía en 24 provincias en todo el territorio. El imperio comenzó con una gran inestabilidad política, ya que el Congreso mexicano estaba dividido en 3 factores: el bando monárquico, que apoyaba a que Iturbide fuera el emperador, los republicanos, que querían una república como la de Estados Unidos, y los borbones, que mejor preferían estar gobernados por un emperador extranjero. Pero la situación empeoró para el imperio cuando al final España rechazó que ningún monarca europeo aceptaría el trono mexicano, ya que España no reconocía aún la independencia de México. Esto afectó a los republicanos, mientras que a los que apoyaban a Iturbide se alegraron por esta noticia. Incluso en las calles de la Ciudad de México, la gente gritaba «Viva Agustín de Iturbide I, emperador de México». Y así fue que el 21 de julio de 1822, en la Catedral de México, son coronados
Agustín de Iturbide y su esposa Ana María Huerte como emperadores del primer imperio mexicano. Además de que en este periodo se cambió la bandera, en la que se usaban los colores verde, blanco y rojo, con el águila en el centro de la bandera imperial mexicana, que se usaría durante este periodo. Ahora veremos un poco sobre qué sucesos pasaron durante este periodo. Bueno, primero que aún se mantenían algunos combates con españoles en el fuerte de San Juan de Ulúa, en Veracruz, además de que en ese año se dio la batalla de Juchitepec, en el Estado de México, entre tropas del Imperio Mexicano contra tropas españolas, donde el ejército imperial mexicano derrotan en ese combate a los españoles, siendo esta la primera batalla de México como nación independiente, además de que el imperio estaba en un difícil momento, tras la crisis económica que dejó los 11 años de guerra de independencia, ya que la mayoría del campo estaba abandonado en los territorios del norte. Por otro lado, el ejército mexicano en esa época tenían un gran ejército, alrededor de 20 a 30,000 soldados al servicio del emperador. De hecho, en este periodo, aunque había una crisis económica, el ejército se mantenía lo suficiente equipado y armado. Recordemos que Iturbide entró a la Ciudad de México con más de 16,000 soldados. Otro hecho importante fue la rebeldía de El Salvador, al que no quería anexarse al Imperio Mexicano, tras lo que se envía un destacamento de tropas mexicanas y del departamento de Guatemala a sofocar esa rebelión. Tras la coronación de Iturbide, se disolvió el Congreso, ya que se sospechaba de una conspiración para derrocar al monarca, y aquí entra Antonio López de Santa Anna, que se rebeló contra el imperio mediante el plan de Casamata, que consistía en restablecer el Congreso y declarar nulo el imperio. Además, también era apoyado por Vicente Guerrero, que peleó al lado de Iturbide, en la que se logra derrocar a Iturbide del trono mediante un golpe de estado. Tras ser emperador de México por poco más de 9 meses, Agustín de Iturbide se embarca a Europa el 11 de mayo y el imperio es disuelto el 8 de abril de 1823, durando poco más de 2 años el imperio. Aprovechando este conflicto, las provincias de Centroamérica deciden separarse de México. Solo el estado de Chiapas, que formaba parte de la capitanía de Guatemala, decide votar en unirse a México. Al gobierno mexicano ni le importó esto, ya que no hay registro de que México intentara volver a incorporar Centroamérica al territorio. Como dato curioso, en Costa Rica había estallado una guerra civil en ese año 1823, donde se enfrentaron dos bandos, los imperialistas que estaban a favor de unirse al imperio y los republicanos que preferían la independencia, y después de unas batallas entre ambos bandos ganaron los republicanos. Lo curioso de esto es que ya el imperio se había disuelto y no se habían enterado, por lo que habían peleado por nada. Tras la caída del imperio se proclamó la Primera República, donde Guadalupe Victoria sería el primer presidente de México, y Agustín de Iturbide fue acusado como traidor a la patria. De hecho, al año siguiente, el 14 de julio de 1824, Iturbide regresaría a México, desembarcando en el estado de Tamaulipas para ofrecer sus servicios a las autoridades mexicanas, ya que él sospechaba de que España invadiría México para reconquistarla, pero fue apresado y poco después fue condenado a muerte sin juicio previo, ya que el 28 de abril de ese año se había decretado como traidor a Iturbide. Y el 19 de julio de 1824, al amanecer, el pelotón de fusilamientos se prepara para disparar. Antes de esto, Agustín de Iturbide dijo sus últimas palabras: «Mexicanos, en el acto mismo de mi muerte, os recomiendo el amor a la patria y observancia de nuestra santa religión. Ella es quien os ha de conducir a la gloria. Muero por haber venido a ayudaros, y muero gustoso, porque muero entre vosotros. Muero con honor, no como traidor. No quedará a mis hijos y su posteridad esta mancha. No soy traidor, no». Poco después es fusilado aquel hombre que consolidó la independencia y que fue el primer emperador de México, Agustín de Iturbide. Como ven, aunque el primer imperio mexicano duró poco más de 2 años, estuvo envuelto en varios problemas, desde crisis económicas, inestabilidad política, conflictos con España y con la provincia de El Salvador, entre otras más. Aparte, la conspiración que pretendía derrocar al monarca fue la principal causa de que el imperio cayera tan rápido. Como dato curioso, Agustín de Iturbide tenía razón sobre que España intentaría reconquistar México, y así fue en 1829, cuando una expedición española llegó a México, pero fueron derrotados por Antonio López de Santa Anna, y en 1836 España reconoce la independencia de México. Unas décadas después, en 1864, México volvió a tener un segundo imperio, esta vez bajo el reinado de un monarca europeo, Maximiliano de Habsburgo, pero esta monarquía no tenía nada que ver con la primera. Ya en un próximo video haré un video sobre ese tema. Esta fue la historia del primer imperio mexicano. Si me ha faltado algo por decir, déjamelo saber en los comentarios. Y si te ha gustado este video, apóyame con un like y suscríbete a mi canal. Puedes apoyarme compartiendo este video en tus redes sociales o con amigos. Hasta la próxima.